Dios salva de la influencia de este siglo. Es el tema número 7 de la serie El Dios de la Salvación. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios hace libre a las personas actuales, salvándoles de la influencia de las corrientes de pensamiento, de la confusión y del vacío existencial a través del poder de su palabra y de su Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla de un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 1, del verso 19 al 31. Nos comparte una descripción que muy bien se puede aplicar a lo que se vive hoy en día en nuestra sociedad, en la confusión de las personas, la conducta en la que la ética y la moral están perdiendo vigencia, surgiendo una ética y moral diferente que valida las conductas que en otro tiempo serían reprobadas, aún inclusivamente por la propia sociedad. A continuación, reflexionemos cómo el Evangelio del Reino nos salva de un estilo de vida confuso, vacío, de ideologías sin Dios y sin esperanza. Dice entonces lo que leímos en Romanos 12:2: No os conforméis a este siglo. La idea planteada por el apóstol Pablo de no conformarnos, de no adaptarnos, de no tomar la forma de las costumbres y maneras de creer de esta sociedad. Si seguimos las corrientes de la influencia de la sociedad, esto impedirá que podamos participar de las cosas que Dios ha preparado para los que son suyos. Los que seguimos a Cristo, los que somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, no podemos ajustarnos a lo social, a lo que culturalmente, a los que no siguen a Jesucristo. El cristiano que se contamina pierde su influencia, no podrá ser sal, no podrá ser luz. Eso lo vemos en Mateo 5:13. Para este mundo, por lo tanto, debe de ser diferente, viviendo en el marco del Evangelio de Jesucristo. En la actualidad se piensa que lo más importante es la satisfacción personal, que toda idea es buena y debe ser aceptada, que hay una relatividad en la verdad. La espiritualidad es buena sin importar qué tipo de espiritualidad se practique. Se piensa que los valores son relativos, que las instituciones no son confiables, incluyendo las iglesias organizadas. Se ha distorsionado la idea sobre el matrimonio y la familia. Los vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, ¿cuántos de ellos sufren de problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, estrés? Algunos de ellos son compradores compulsivos, otros llevan una vida sexual hiperactiva, inmoralmente. Y están los que están atrapados en algún tipo de adicción, lo que refleja profundas necesidades internas. Y además predomina la idea de que todo se reduce a ser una cosa, incluyendo a las personas. Por esto la falta de respeto a la vida humana. ¿Cuántos se encuentran centrados en un egoísmo personal, idolatrados en las cosas, en el placer y en el confort? El mensaje del reino de Dios es para salvarnos de semejantes corrientes de pensamiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En ese panorama que anteriormente se ha descrito, podemos entender la razón de por qué las personas se encuentran en tan gran confusión. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 5, versículos 20 y 21.
El entendimiento se encuentra atrapado por la oscuridad de una mente contaminada por el pecado. El Evangelio de Jesucristo y la manifestación del Espíritu Santo es lo que convencerá de pecado a las personas, para que vengan al conocimiento de la verdad de Jesucristo. La transformación de las personas se dará en la medida en que la manera de entender la realidad tenga un cambio por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. El entendimiento se renovará con la luz de la revelación de Dios. La persona que carece de sentido en su vida, que se encuentra desorientado por el vacío provocado por la relatividad de los valores, cuando la palabra viva y eficaz llega a su vida, el entendimiento es renovado, su vida obtendrá un sentido claro y brillante. Ya no naufragarán a la deriva por las corrientes obscuras de pensamientos carentes de sentido. El Evangelio salva de la confusión y del vacío existencial. ¿Cuántas personas están enfermas del espíritu o tienen pensamientos suicidas? ¿Para qué vivo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué puedo hacer que me haga sentir que vale la pena? Y muchos se refugian en religiones orientales o en creencias de un misticismo chamánico. Se puede fácilmente identificar que esas personas necesitan un Salvador, que las rescate de la condición en la que se encuentran. Ese Salvador es Jesucristo, que puede dar sentido y significado, que puede llenar de amor y de una relación personal con una experiencia profundamente real y transformadora, y además permanente. Compartiendo palabra y espíritu. Las personas de nuestros tiempos son altamente pragmáticos y profundamente espirituales, sin ser religiosos. Tienen disposición de escuchar si el mensaje le ha estado dando resultado en la vida de algún conocido. Por esto pueden ser alcanzados por una fe vivencial de un auténtico cristiano. El mensaje de hoy, para hablar de Dios, debe contener el amor y el sentido del ser. Seguir a Cristo, quien es verdad inconmovible, en un mundo que está lleno de verdades relativas, el unirse a Cristo será por experimentar el llamado. La salvación es libertad de la esclavitud del pecado y participar de la vida eterna. Para alcanzar a las personas en la actualidad debemos ser iglesia en vez de tratar de hacer iglesia. Sí, ser iglesia. La evangelización para salvación para los contemporáneos será una conversión por proceso. Oye el evangelio de un amigo al que conoce y es parte de una relación que ambos comparten. Va entendiendo aspectos parciales del evangelio y va tomando decisiones que le llevan a recibir a Cristo. Finalmente, el cambio es total, absoluto, pero se ha llegado a él por un proceso. Es nuestro continente, se necesita presentar el evangelio unas 8 veces por medio, más o menos, para que una persona acepte el evangelio. Eso es difícil realizarlo fuera de una relación continuada de amistad. Las personas de la actualidad, decepcionadas de la modernidad y de querer resolver todo por la razón, y al fracasar en ese intento, esto ha traído como resultado que hombres y mujeres tengan la necesidad de volver hacia la espiritualidad, siendo así la oportunidad de presentar a Dios y su evangelio para llenar ese vacío espiritual y que alcancen la salvación de la condición del mundo actual. Encuentren a Jesucristo y la vida eterna. Dios salva entonces de la influencia de este siglo. Y tenemos nosotros que entender esta parte tan importante, que si Dios nos salva de la influencia de este siglo es para que nosotros promovamos esa influencia
en Cristo Jesús, para que más gente, para que nosotros mismos, para que nuestra familia, para que compañeros del trabajo o de la escuela vengan al conocimiento del Evangelio de Jesucristo y de su salvación. Dios te bendiga mucho y próximamente estaremos entonces tratando el último tema que se titula Jesús salva discipulando. Que Dios te bendiga.